tenemos algunas preguntas que quisiéramos que poderlas irlas contestando. Y la idea es que podamos hacer la pregunta, puede cada una contestarla desde su perspectiva. Vamos a ir avanzando así y en la medida que veamos cómo vamos con el tiempo, después podríamos ir haciendo algunas preguntas de manera puntual. Pero la pregunta clave aquí y la principal sería ¿por qué es importante alinear la estrategia empresarial con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo del milenio? Y me gustaría pues empezar con Marina. Gracias, Fernando, y un gusto saludarlos a todos los que están conectados esta mañana. Gracias a FECAICA también por la organización de este evento, que es un tema de mucho interés, muy particular, y como decía Fernando al inicio, que nos compete a todos desde diferentes sectores hablar de la importancia del tema y lo que estamos haciendo en esa línea. Yo, que estoy en este momento en CMI, en Corporación Multiinversiones, para darles un breve contexto, somos una multilatina con presencia en 16 países y que tenemos dos agrupaciones de negocios, una con un giro más específico hacia el lado de alimentos y una enfocada a inversiones de capital. Y es una corporación que ha estado desde hace 100 años en la región, presente principalmente en algunos países más como Guatemala, Salvador y Honduras, pero ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Y dentro de esos 100 años de historia, importante mencionar que ha sido crecimiento continuo, porque aunque desde el momento que nació hasta el día de hoy no teníamos algunas políticas de derechos humanos o llamándoles de esa manera, desde el inicio, nuestro fundador consideraba que las relaciones gana-gana, el respeto mutuo, las negociaciones éticas eran temas relevantes para la corporación, y es así donde empieza a crecer una visión desde hace muchos años, donde la palabra derechos humanos como tal posiblemente no estaba intrínseca, pero que empieza a tomar una relevancia importante al día de hoy, que tenemos una política de derechos humanos de muy alto nivel. Y alineando a la pregunta de Fernando de cómo y por qué es importante tener una alineación digamos, con la visión de la corporación, es porque así aseguramos que desde todas las líneas de negocio, desde todas las agrupaciones, los colaboradores, los públicos que tenemos que interactuar, están alineados con la visión del respeto de los derechos humanos, que ustedes muy bien sabrán que la función principal de las empresas es respetar los derechos humanos, colaborar con el Estado, que su función principal es proteger los derechos humanos, y de nuestra función empresarial protegerlos. Esa alineación nos permite también como negocio tener un plan de acción que pueda ser cascadeado en toda la organización, y que también nos aseguramos de que tanto nuestros clientes como los colaboradores, como la cadena de suministros y las compras sostenibles que tenemos, se vuelven un elemento que promueve desarrollo en diferentes ámbitos, y por eso es importante alinear la visión de negocio a cada una de las acciones que tenemos. Desde nuestra agrupación de capital tenemos un avance importante en esa materia, y su propósito, de hecho, su core y propósito que tiene es generamos inversiones sostenibles que generan impacto. Y es por eso que cuando estamos alineados logramos encontrar esos nichos, esas oportunidades de negocio, donde no solo estamos generando utilidades, que es el primer fin de una empresa, pero también estamos promoviendo y respetando el desarrollo y los derechos humanos. Muchas gracias, Marina. Iríamos con la misma pregunta para Lucía. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por este espacio. Quisiera aprovechar la oportunidad para hablar un poquito de Pan American Silver. Somos una empresa con sede en Canadá. Somos el principal productor de plata del mundo. Poseemos y operamos minas de plata y de oro en todo el continente americano. Eso quiere decir que tenemos jurisdicciones jurídicas diferentes. Cotizamos también en Bolsa de Estados Unidos, lo que quiere decir que estamos también sujetos a ese ordenamiento legal. Eso nos hace
pues tener una ventaja competitiva en relación a cómo transversalizamos el enfoque de derechos humanos en nuestras operaciones. Para hablar un poquito de la pregunta que hiciste sobre los objetivos de desarrollo del milenio, es importante alinearnos porque marcan el camino para que la influencia de las empresas sea de cooperación y de transparencia. Atrás quedaron pues los años de la beneficencia sin ningún sentido o de la responsabilidad social empresarial, también pues con un ámbito más filantrópico que de cooperación real y transparencia. Entonces, los ODS se convierten en ese camino y en la oportunidad para que la interacción con los gobiernos y con sociedad civil en general sea unificada, coordinada y que tenga objetivos y resultados concretos. Para complementarlo con los principios rectores de empresa de derechos humanos, pues claramente nosotros tenemos que identificar, medir realmente el impacto que tenemos como empresa, nuestras operaciones, nuestras cadenas de valor, que es para nosotros en Pan American Silver un eje principal de trabajo, pues alinearnos, ¿no?, a los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos hay que decir que tienen pues metas muy claras, muy específicas y que es una agenda gubernamental. Por otro lado, cuando hablamos de derechos humanos es importante recordar que hablamos de derecho internacional público y que son derechos que tenemos que respetar, sí, pero en algún momento tenemos que cumplir también. Recordemos las regulaciones ambientales que nos compelen como empresas a cumplir con una serie de obligaciones en ese ámbito y también en el ámbito laboral. Entonces, como empresa multinacional que somos y que operamos en diferentes jurisdicciones legales, eso nos da también una ventaja para adelantarnos a actuar y no esperar a que sean las regulaciones legales las que los exijan a estar preparados o a actuar. Por ejemplo, en el ámbito del enfoque de género, que es el número 5 de los ODS, en algunos países donde operamos, como Bolivia, México y Argentina, el convenio 190 de la OIT ya está vigente. Los invito a las empresas que están aquí conectadas, muchos de ellos han sido mis alumnos, estoy muy contenta de verlos, que pues revisen las indicaciones del convenio 190 y analicemos las oportunidades que tenemos como empresa para actuar positivamente en este tema. Y ahí creo que dejaría para la primera respuesta que nos invitaste, Fernando. Gracias. La misma pregunta para Susana, ¿por qué es importante alinear la estrategia empresarial con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a FECAICA por organizar este evento y bueno, un gusto para mí estar compartiendo con ustedes aquí en este panel. Sobre tu pregunta, yo creo que hoy día la sostenibilidad y en general los objetivos de desarrollo sostenible del milenio tienen que estar en el centro de las estrategias de negocios de todas las empresas, independientemente de a qué se dediquen. Y esto porque no es solo lo correcto de hacer, sino que ya es lo que se espera de las empresas. Se espera por parte de quién, por parte de la sociedad, por parte de los gobiernos, por parte de los accionistas y por parte de los propios empleados, ¿verdad?, que buscan trabajar en empresas que generen cada vez más un impacto positivo neto en el mundo y en la sociedad. Entonces, para esto, pues cada empresa tiene que fijarse en cuál es su principal impacto material en las personas, en la sociedad, en el ambiente, en el mundo, y actuar conforme a ello. En el caso nuestro, en Philip Morris International, nosotros estamos en un proceso constante de transformación e innovación, y justamente nuestro principal objetivo es dejar de ser una compañía tabacalera tradicional y pasar a ser una empresa de ciencia, de tecnología e innovación. Y en este proceso de transformación, pues la sostenibilidad ha sido la estrategia misma de nuestro negocio, y de ahí es que hemos estado desarrollando conceptos y prácticas para ofrecer mejores alternativas que impliquen no solamente una mejor opción, un menor riesgo para las personas, sino también para la sociedad y para el ambiente. Desde hace ya casi 20 años, la compañía se propuso como una visión ayudar a construir un futuro libre de humo y lograr, al final de cuentas, que el cigarrillo, como lo conocemos hoy, pues pasa a ser una pieza obsoleta, ¿verdad? Un artículo obsoleto que deje de existir. Incluso en nuestro último reporte de sostenibilidad, estimamos que en algunos países vamos a poder dejar de vender cigarrillos de combustión en menos de 10 años si las condiciones regulatorias así lo permiten.
y somos pues realmente la única empresa tabacalera de la industria tabacalera tradicional que se ha comprometido a llegar a ser una empresa completamente libre de humo, fomentando que los fumadores adultos pues cambien alternativas mejores. Y entonces esto, ¿y por qué, verdad? Suena como, ¿por qué una empresa tabacalera quiere dejar de vender cigarrillos? Bueno, porque eso es lo que nos llama a, digamos, analizar y a poner nuestras barbas en el remojo, bueno, ¿cuál es el impacto que estoy causando en la sociedad? Cómo puedo mitigar los impactos negativos y cómo puedo maximizar los impactos positivos. Y estos principios, como veremos más adelante en la conversación, pues es lo que orientan el quehacer de la empresa tanto a lo interno como a lo externo, desde nuestras cadenas de producción, desde el trato con nuestros empleados, el impacto en nuestros consumidores y el impacto en el ambiente y en el mundo. Muchas gracias, Susana. Como ven, es importante y es inevitable ir alineando estos objetivos de desarrollo sostenible con la gestión empresarial, y es uno de los elementos en común que tenemos en las empresas hondureñas que han estado colaborando también en el Comité Industrial de Derechos Humanos. Así que andamos, digamos que en la misma sintonía. La segunda pregunta, voy a empezar ahora con Susana, es ¿cuáles son las características de la gestión responsable y sostenible en una empresa? Sí, yo creo que para tener una gestión responsable es necesario poner a las personas en el centro de la estrategia de los negocios. Y a las personas me refiero no solo a los clientes, a las personas que compran nuestros productos o nuestros servicios, sino también a nuestros equipos, a nuestras comunidades, al medio ambiente y a la sociedad en general. Y para esto, pues, es necesario incorporar la estrategia de sostenibilidad dentro de toda la estrategia de negocios. Tal vez anteriormente y hace no tanto tiempo, la sostenibilidad se veía como un área específica, el área de responsabilidad social, el área de sostenibilidad, que hace algunos programas bonitos en temas de apoyo a comunidades, en temas ambientales. Sin embargo, yo creo que ya tenemos que pasar de esa visión de proyectos o planes aislados a hacer un esfuerzo sistémico con objetivos concretos que tienen que estar alineados dentro de toda la estrategia de negocio con los objetivos de desarrollo sostenible. Y para esto, pues, inevitablemente, pues, tenemos que empezar por ver, bueno, qué es lo que hace la empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son los impactos positivos o negativos que está generando en la sociedad, en el planeta? Y, bueno, ¿cómo podemos ir ajustando esa forma de operar, las cosas que producimos, la forma en que lo producimos para generar un impacto neto positivo en la sociedad cada vez mayor? De ahí, en el caso nuestro, por ejemplo, como les comentaba antes, nuestro CEO ha determinado, bueno, nosotros vamos a tener metas concretas de cuándo vamos a dejar de vender cigarrillos, en cuántos países queremos tener nuestras alternativas sin humo y sin combustión, ¿verdad? Que están científicamente sustentadas como una mejor opción. Tenemos métricas, por ejemplo, que de aquí al 2025 vamos a tener en al menos 100 países estas alternativas disponibles, y que al menos el 50% de nuestros ingresos provengan de alternativas sin humo. Y también tenemos métricas como que tenemos que generar al menos $1 billón de utilidades provenientes de productos de bienestar y de salud, ¿verdad? Esto es una misión que claramente no es sencilla, ¿verdad? O sea, son retos grandes que las empresas se autoimponen, pero es también, no solo es, digamos, estoy haciendo algo en forma positiva, sino también es la forma de ser una empresa y un negocio sostenible, porque como comentaba al principio, pues eso es lo que se espera de las empresas, ¿verdad? O sea, cada vez más el mundo, las comunidades, la sociedad y los propios empleados, lo que esperan de las empresas no es solo que, pues sí, tengan sus metas, obviamente, de generar utilidades y riqueza, sino también de actuar en forma responsable con las comunidades, con los empleados, con el planeta, con el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que es pues necesario ir ajustando la visión y que esa visión permee a lo largo de toda la organización, ¿verdad? O sea, es importante que no sea solo un área de la empresa que está alineado con estos objetivos o ciertos segmentos jerárquicos de la empresa que estén alineados, sino que sea algo que permee desde los objetivos generales de la estrategia, desde el núcleo gerencial y de todos los empleados, ¿verdad? Por eso también es importante pues tener estas metas claras que sean inspiradoras, ¿verdad? Para que los empleados pues realmente sientan ese orgullo, ¿verdad? De estar trabajando en pro de objetivos que sean en beneficio pues de las comunidades y del mundo. Muchas gracias, Susana. La misma consulta a Lucía, las características de una gestión responsable y sostenible. A mí me gustaría partir de los conceptos de responsabilidad y de sostenibilidad, que son cosas bien diferentes. La primera es la sostenibilidad, porque
atañe más a temas alineados con la conservación del medio ambiente natural, de la biodiversidad, de la prevención de contaminación, del desecho responsable del agua que usamos, ¿no? Por otro lado está la responsabilidad, que comporta más la capacidad que tiene una persona o una empresa de hacerse cargo, gestionar y responder con integridad al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, en ese sentido, la gestión responsable y sostenible será aquella que tome en cuenta que los riesgos para los derechos humanos que generan sus operaciones y su cadena de valor, tome en cuenta los impactos en el medio ambiente, que es capaz de prevenirlos, que es capaz de mitigarlos, de tal forma que no haya un riesgo real o potencial negativo, y que tome en cuenta que hoy por hoy el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, son protegidos bajo la categoría de derechos humanos. Entonces, eso nos llama a otro nivel. Pasamos del nivel de las ideas al nivel de la gestión, que somos, para eso estamos las empresas, no somos expertos en gestión, en medir resultados. Entonces, todas estas regulaciones que tenemos alrededor se deben convertir en políticas implementadas en las empresas, ya sea que sea una política de derechos humanos que tenga un eje transversal, una política de medio ambiente, una política de inclusión y diversidad, etc. Entonces pasamos de tener solo la política a la implementación real. Eso quiere decir que debemos tener programas medibles, ejecutados, con presupuestos necesarios, con también el capital humano formado para implementar las políticas. Y ahí es importante hablar entonces de la cultura positiva hacia los derechos humanos. Una gestión responsable, una gestión sostenible, respetuosa de los derechos humanos y que esté en cumplimiento, debe necesariamente pasar por el eje de la cultura positiva. Tiene mucho que ver con training, con capacity building en diferentes áreas, especializadas en diferentes gestiones. La importancia que tiene esto es que las empresas son multidisciplinarias. Hay un área de presupuestos encargada de las finanzas, hay un área de medio ambiente que tiene más que ver con reactivos químicos, etcétera. Es decir, cada área de la empresa tiene una función y una disciplina diferente, pero es a través de la sostenibilidad y el respeto por los derechos humanos que hay una mediación, una interrelación articulada de cada área de la empresa para que deje de trabajar en silos y lo haga coordinadamente para el objetivo principal, que es el respeto por la ley y por los derechos humanos. Entonces, esas deberían ser las características de una gestión responsable y sostenible. En Pan American Silver los invito pues que puedan visitar nuestra página web corporativa, que es panamericansilver.com. También tenemos una página corporativa por cada país, así que ahí pueden también chequear cómo nosotros implementamos nuestras políticas y los resultados que hemos obtenido a través del tiempo. Nuestro último reporte de progreso del Global Compact también lo pueden encontrar en nuestra página web sobre cómo hemos avanzado y hemos implementado medidas oportunas, prácticas y reales para lograr este objetivo. Y yo con eso dejaría esta segunda pregunta. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Lucía. Pasaríamos con la misma pregunta a Marina. Gracias, Fernando. Es una pregunta importante porque creo que hay varias cosas en común entre las empresas que estamos trabajando hacia el futuro. Yo te diría que en CMI las características de la gestión responsable y sostenible la enumeramos en una serie de elementos relevantes. Nosotros tenemos principios de ciudadanía que se basan en la ética, los valores y la persona, y basamos no solo nuestra política de derechos humanos, sino nuestro actuar en estos principios de ciudadanía con los derechos humanos y el respeto a los mismos, y no solo la política, sino tenemos una planificación importante para la incorporación de la misma hacia lo interno y hacia lo externo. También tenemos, y es importante sí mencionarlo, que hay un reconocimiento a largo plazo de nuestro trabajo y los impactos que estamos teniendo a nivel ambiental y social y cómo los estamos midiendo a través de procesos robustos
que garantizan que cualquier riesgo que surja a través de ellos los podamos mitigar. También tenemos algunos elementos que consideramos clave, que mencionaba Lucía sobre el tema de la importancia de la transparencia, y lo hacemos a través de diferentes mecanismos, pero podría empezar a comentarles sobre los reportes que tenemos en materia de sostenibilidad. También tenemos importantes aspiraciones hacia lo interno y externo de cómo nosotros podemos llegar a ser pioneros en la industria, en desarrollo de productos sostenibles y prácticas éticas de negocio. Y no solo la creación de productos sostenibles y las prácticas éticas exclusivamente enfocado al negocio de nuestras marcas, sino cómo también participamos más activamente en gremios, cómo colaboramos más para poder impregnar esa necesidad de hacerlo a nivel industria y sector. Podría hablarte también que para nosotros la articulación entre la proyección de largo plazo de la compañía y la responsabilidad que tenemos en el día a día es importante, y sobre todo que se han trabajado elementos relevantes como por ejemplo programas para interiorizar hacia los colaboradores el respeto y el cuidado del medio ambiente, y también la responsabilidad que tenemos hacia las sociedades donde operamos y el compromiso que significa estar en esas comunidades, en esos países y en esas zonas, y sobre todo tomar riesgos que sí sean medidos y calculados para verdaderamente alcanzar una sostenibilidad a largo plazo como empresa. Y eso lo hacemos en el día a día a través de buscar innovar en productos que tengan siempre el componente de sostenibilidad involucrados en cada uno de los desarrollos que realizamos. Muchas gracias, Marina. Bien, entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, y siempre con Marina. ¿Cuáles son las prioridades relacionadas con la sostenibilidad que deben tener las industrias en nuestra región centroamericana? Gracias, Fernando. Yo te diría que nosotros como CMI hemos visto que hay necesidades y prioridades del sector, de los sectores industriales, sobre todo para trabajar de manera conjunta. Creo que el sector industrial nos une a todas las empresas y por ende es un compromiso compartido. Yo te diría que dentro de lo más que destacaría es de asegurar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad que se van planteando. Hace algunos años posiblemente veíamos que algunas empresas, y eso se puede ver muy bien en las gráficas y en las mediciones de los últimos años, el compromiso para realmente cumplir los objetivos que se plantean como industria eran muy bajos, no necesariamente se buscaban cumplir. En este momento, asegurar que se cumplan esos objetivos es importante. Tratar los temas de cuestiones laborales y derechos humanos que nos ayudan a determinar como sector políticas también que podemos implementar y que a cualquier nivel de empresa podamos asegurar que estamos respetando y cumpliendo con mínimos que no solo aplica la parte legal y el cumplimiento legal, sino que estamos dando un avance importante en los temas de cuestiones laborales y derechos humanos. El cuidado ambiental y la gestión social proactiva, te diría que es una de las prioridades que deberíamos tener, ya que tú lo mencionabas al inicio. A veces las empresas se dedican y las industrias se dedican mucho más a trabajar y posiblemente no necesariamente comunican todo lo que se está haciendo a nivel de cuidado ambiental y la gestión proactiva social, y por eso verlo como industria es importante, porque esas prácticas no solo darlas a conocer de lo que ya están haciendo es súper relevante, sino que también promueven que otros se sumen al compromiso del cuidado ambiental y la gestión social proactiva que busque una cultura de paz. También te diría que el proceso de cadenas de valores que podemos ver en el mercado es relevante para la industria, de cómo aseguramos que estamos generando cadenas de valor que pueden promover desarrollo en las comunidades donde estamos, y sobre todo que tienen indicadores claros para poder seguir haciendo crecer pequeñas y medianas empresas, y que promovamos también más
trabajo en los países que requieren, como tú muy bien lo sabes, mejora en condiciones económicas. Yo te diría que esas serían las prioridades que yo veo para la industria en esta materia. Muchas gracias, Marina. Vamos a cambiar ahora la pregunta para Lucía. Según los parámetros de sostenibilidad, ¿cómo pueden las industrias garantizar el respeto por los derechos humanos? ¿Y cómo lo hacen desde las organizaciones en donde ustedes colaboran? Gracias, Fernando. Para responder esa pregunta, definitivamente que uno tiene que cambiar el switch, ¿verdad? Ya no hablar de ideas, sino hablar de acciones. En la industria minera y principalmente pues en Pan American Silver nos gusta ejecutar, nos gusta implementar y que nuestras palabras sean acordes, coherentes con nuestras acciones. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? El primer paso, ¿verdad? Es tener una matriz de identificación de derechos humanos de acuerdo al contexto de la operación. Ese es el primer paso. Es el inicio de lo que llamamos la debida diligencia, que es un término ya acuñado durante cientos, ¿verdad? Muchos años atrás en otras disciplinas, pero que ahora en el marco de los derechos humanos ha adquirido una importancia, yo diría, primordial, ¿verdad? No solo es un tema de ámbitos legales y jurídicos, sino también es un tema financiero. En Pan American Silver, como les decía, reportamos en mercados internacionales, lo que quiere decir que el ESG o el ASG, ¿verdad? El ESG, Environmental, Social and Governance, nos dicta también qué debemos cumplir y qué debemos reportar y qué debemos implementar. Entonces, por un lado, tenemos ese primer paso que es la matriz, ¿verdad? Acorde con el contexto de la operación. El segundo paso es involucrar a todas las áreas de la empresa a través de este proceso de debida diligencia, reconocer cuál es el benchmark. Ese es un paso importante en el proceso. ¿Cuál es el benchmark? Va a ser sí la regulación nacional, la regulación internacional, las buenas prácticas internacionales, las mejores prácticas internacionales. Para el caso de la minería canadiense, la Mining Association of Canada, por favor, pueden encontrarla ahorita en Google. Si alguien está conectado, los invito a que lo hagan. Tenemos una metodología específica que es hacia una minería sostenible. Tiene diferentes protocolos desde las relaciones comunitarias y con pueblos indígenas hasta el inicio de operaciones mineras, todo el proceso de producción y el cierre de la mina. Así que cuestiones medioambientales de contaminación al aire, la tierra, etcétera, están ahí puestas no solo como principios, sino también con indicadores medibles, que eso también es uno de los pasos importantes, que es tener una matriz con indicadores y responsables asignados. No es únicamente pues decir que queremos un objetivo, sino hay que dedicarle acciones, presupuestos y personas que estén a cargo de cumplir con esos objetivos. Y por supuesto está el área de ser transparente. Los reportes de sostenibilidad tienen una doble dimensión, ¿verdad? Una es, sí, informar sobre lo que estamos haciendo, tiene esa área, pero la otra es dar a conocer a todas esas comunidades de interés alrededor de una empresa sobre qué acciones están tomando para cumplir y respetar derechos humanos. Entonces, es un proceso que no acaba nunca. Una vez que se inicia, como es un proceso continuo, de mejora continua, para cumplir con el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos, entonces es constante, permanente y siempre involucrando a las áreas gerenciales de la empresa. También hay una cuestión importante aquí, que es la transversalidad. Cuando hablamos de cumplir derechos laborales, no solo pues nos atenemos al tema regulatorio, sino que vamos a más allá. Y cuando hablamos de esto es ser actores positivos para eliminar la discriminación y el acoso, incluido el acoso sexual en todas las operaciones y en las cadenas de valor. Eso quiere decir que también nuestros proveedores y toda nuestra cadena productiva está involucrada en estos objetivos corporativos. Cuando hablamos de cumplimiento y de políticas de cero tolerancia a la corrupción, es porque hay cláusulas contractuales, hay procedimientos, hay indicadores, hay responsables que año con año y mes con mes están reportando estos índices para lograr, como les decía al inicio, coherencia entre el discurso
y la acción. Muchas gracias, Lucía. Vamos a preguntarle entonces ahora a Susana. En este contexto competitivo de nuestra sociedad, donde la innovación es un factor fundamental para el desarrollo, ¿cómo pueden las industrias impactar positivamente esta vivencia de los derechos humanos y la empresa precisamente a través de la innovación? Sí, muchas gracias, Fernando. No, yo creo que en esta era en que estamos, la innovación es un imperativo, ¿verdad? En nuestro quehacer, en la definición de qué hacemos y cómo lo hacemos. Y la innovación y la ciencia y la tecnología indudablemente son una herramienta valiosísima para poder mejorar la forma en que hacemos las cosas y mejorar nuestros productos y mejorar nuestros servicios. Desde el tema de la circularidad de los productos en sí mismos, es importante pensar no solo en la calidad de los productos en términos de, bueno, de qué es lo que requiere el consumidor, sino también de cómo voy a impactar yo después del final del ciclo de vida de los productos. Entonces, el tema, por ejemplo, de implementar principios de economía circular es básico, ¿verdad? Nosotros tenemos que ocuparnos no solo en producir productos de buena calidad, producirlos en forma correcta, tener una cadena de suministro que implemente prácticas sostenibles, sino también que una vez que los productos son consumidos, bueno, ¿qué va a pasar con esos productos, verdad? O sea, buscar cómo reducir el impacto de los desechos a través de principios de economía circular en el desarrollo de nuestros productos. Y también pensando en el impacto de los productos en sí. Y si nos vamos, bueno, al caso de nuestra industria, que es la industria tabacalera, pues nosotros justamente hemos utilizado la investigación en ciencia y en tecnología para poder desarrollar productos que sean mejores opciones para las personas. O sea, empezando por entender, bueno, cuál es el principal impacto que estoy generando con mis productos. En el caso de los cigarrillos es, bueno, el tema de la combustión del tabaco, la quema del tabaco que genera un humo que contiene sustancias tóxicas. Bueno, ¿cómo elimino eso? Y eso es lo que nos ha llevado a decir, bueno, entonces yo puedo eliminar este elemento de la combustión, de la quema del tabaco, con alternativas que pues brinden el producto que está buscando el consumidor, pero de una forma menos dañina para su salud y para el ambiente, ¿verdad? Entonces yo creo que estos mismos principios pues deben ser aplicados en cualquier industria de la que estemos hablando, de manera que nosotros estemos generando un impacto positivo cada vez mayor, tanto en nuestros consumidores como en el ambiente una vez que los productos han sido consumidos. Y si nos vamos a la región centroamericana, pues somos una región sumamente vulnerable a los impactos del clima, a desastres naturales, y yo creo que eso hace pues necesario que nosotros pues tengamos en cada una de nuestras empresas el tema de abordar el cambio climático como un imperativo dentro de nuestro quehacer. Nosotros pues tenemos que definir la forma en que podemos contribuir a mitigar este impacto climático que va de todo, ¿verdad? Desde qué emitimos, qué producimos, a cómo disponemos de nuestros desechos, a cómo manejamos nuestras cadenas de valor. Y esto es, pues, yo creo que lo que tiene que regir en cada uno de los elementos de la producción de nuestras empresas. Muchas gracias, Susana. Tenemos tiempo para hacer otra ronda que sería básicamente como una ronda final. Fernando, a mí me gustaría solo hablar sobre el tema de la innovación, porque Adelante, adelante. en el caso de la minería, realmente es una industria que empuja la innovación. Es una industria de mucha tecnología, de mucha ciencia. También, pues, hay otras áreas en la empresa, pero son como los drivers de la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área laboral, el riesgo que un trabajador tenía hace de 50, 20, 10 a un año de trabajar en minería subterránea, eso ya no existe más, porque la innovación tecnológica llevó a que las máquinas que están de manera subterránea operan de manera remota. Es decir, que ahí estás involucrando tecnología de punta para comunicarte a largas distancias con una máquina que está a 3, 4 kilómetros bajo tierra. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una parte en donde la seguridad industrial o la seguridad ocupacional logra puntos máximos de protección porque no es un ser humano el que está bajo tierra, sino es una máquina controlada a distancia. Por ejemplo, en el área de cambio climático que Susana mencionó, por supuesto, CMI, es decir, ellos generan energía ¿cómo se dice, Marina? ¿Hidráulica? Hidráulica, hidroeléctrica, está bien. Hidroeléctrica es la palabra que estaba buscando. Gracias, Marín. Entonces, ves cómo es siempre, muchas veces pues es un momento de crisis, pero
Otras veces es la eficiencia en el uso de los insumos, los que nos lleva siempre a buscar opciones con tecnología de punta o simplemente desarrollar la tecnología dentro de la empresa para lograr el objetivo. De así te podría poner como muchos ejemplos, ¿no? Sobre cómo es que la innovación tecnológica es la que lleva a mejores monitoreos de las cosas que hacemos. Un GPS, la fotografía satelital, por ejemplo, te puede dar insumos importantes para medir tus riesgos y no tener consecuencias negativas en el área de compra de tierras, por ejemplo. Sabes con certeza dónde está la tierra, la geoubicas, ¿verdad? Que esa es la palabra, la ubicas perfectamente. Y muchas veces estos insumos tecnológicos también alimentan los registros nacionales y públicos sobre la tenencia de la tierra. O sea, eso es una contribución, creo que muy valiosa desde las industrias hacia la sociedad civil en general. Excelente, muchas gracias, Lucía. Tenemos tiempo para una intervención final en la que me gustaría escuchar de cada una de ustedes, en términos generales, qué le recomendarían a la audiencia de los países centroamericanos. Me gustaría que nos pudieran dar un mensaje de cierre para la audiencia desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Y vamos a empezar entonces ahora con Lucía. Gracias, Fernando. Voy a tratar de recoger como mucho de lo que todos dijimos aquí en el conversatorio. Muchísimas gracias por el espacio. Nos encantó de veras en Pan American Silver saber que estábamos invitados y compartir con ustedes. Una de las primeras cosas, creo que recogiendo lo que tú decías, Fernando, es hay que trabajar con sociedad civil. Eso es importante, es un stakeholder importante dentro de nuestras matrices. En Pan American Silver lo hemos hecho ya en materia de seguridad y derechos humanos. Trabajamos con una prestigiosísima ONG guatemalteca que trabaja el tema con mucha seriedad y nos ayudó muchísimo, ¿verdad? A tener un tercer enfoque de nuestras operaciones y mejorar. Sociedad civil tiene mucho que aportar, así que ese sería un consejo. Y la otra es que el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos es tan complejo como la empresa misma quiera ponerlo. Y no por eso va a tener un mayor o un menor alcance en los objetivos y en los logros medibles concretos que se obtengan. Nosotros desde Pan American estamos también sujetos no solo a los principios rectores de Empresa de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino también a las guías directrices de la OCDE, de la Organización para la Cooperación Económica. Y en esas directrices hay uno de los principios, y es que la debida diligencia está diseñada según el tamaño, el lugar y el contexto de cada empresa. Entonces, la invitación sería a que revisen la información que tienen disponible, inicien desde el corazón de sus operaciones hasta sus ámbitos de incidencia y partan desde allí. No debería ser un ejercicio muy difícil, pero sí requiere, es un trabajo conjunto entre todas las áreas gerenciales, todas las áreas corporativas también, ¿verdad? Viéndolo desde esa doble dimensión, ¿verdad? Desde el área corporativa, que es como la guía de la gestión, y también del área gerencial local. Que sea de lleno, no es inventar el agua azucarada, ¿verdad? It's not rocket science, sino es una cuestión de voluntad, de seguir los principios y querer hacer las cosas. Nada más. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Susana, igual con las palabras de cierre. Creo que aquí hemos hablado de muchos temas sumamente relevantes, porque si hablamos de derechos humanos y sostenibilidad, es una gama tan amplia de temas que no alcanza el tiempo. Hemos hablado mucho de temas de cadenas de suministro, de impacto ambiental, de cambio climático, de implementación de la tecnología y la innovación para el desarrollo de mejores productos, pero algo que quisiera tal vez comentar para el cierre es otros elementos que son igualmente importantes en el respeto y resguardo de los derechos humanos y que tienen que ver más con la forma intrínseca de hacer negocios por parte de las empresas. Y me refiero a temas como promover culturas diversas e inclusivas, ¿verdad? Yo creo que esto es algo esencial en las empresas para poder asegurar un respeto de los derechos humanos, promover el bienestar de nuestros empleados. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas que llamamos Más Balance, donde buscamos que los colaboradores tengan un equilibrio entre las diferentes facetas de su vida, licencias de maternidad extendidas, licencias de paternidad, horarios flexibles, modalidades híbridas de trabajo. O sea, yo creo que este tipo de cosas son igualmente importantes para asegurar el respeto a los derechos humanos desde nuestra casa,
También temas como salario digno, ¿verdad? Y equidad en el pago de salarios son vitales también para asegurar la justicia, ¿verdad? Y el respeto a los derechos de nuestros colaboradores. En Philip Morris, por ejemplo, tenemos una certificación global por parte de la Fundación Equal Pay, donde se verifica que nosotros paguemos a hombres y mujeres en iguales puestos o en iguales posiciones, que se pague igual salario independientemente del lugar o posición de la empresa en el que se encuentren. También, sobre todo en regiones como las nuestras, el tema de representación femenina es algo que tiene que estar proactivamente en la mente y en las prioridades de las empresas. La brecha de talento entre hombres y mujeres, lamentablemente, en nuestra región aún es un tema pues, que tenemos que abordar y mejorar. Nosotros en el Philip Morris tenemos una métrica de tener al menos un 40% de representación femenina en puestos directivos. Ya estamos muy cerca de alcanzar esa meta, y a nivel global, en general, los puestos tenemos un 42% de representación femenina, y eso creo que son métricas que tienen que estar ahí para asegurarnos de que se cumplan. Y en general todo lo que es la promoción de la inclusión y la diversidad, ambientes que sean respetuosos de la diversidad y de las diferentes creencias y preferencias de las personas, creo que esto es algo vital para ir promoviendo incluso un mayor desarrollo de nuestras empresas, digamos, en línea con lo que el mundo va avanzando. Muchas gracias, Susana. Igualmente, le cedemos la palabra ahora a Marina. Muchas gracias, Fernando. Primero, iniciando a agradecer por segunda vez la invitación. CMI como corporación presente en más de 14 países. Es un reto relevante hablar públicamente de temas de derechos humanos porque, como bien decía Lucía, al estar en diferentes geografías, siempre el trabajo es diferente en cada una de las localidades, pero nos basamos en un mismo principio, que es básicamente el respeto, los valores corporativos que tenemos desde hace muchos años, desde nuestro fundador, que es hace más de 100 años. Es importante que estos espacios se empiecen a multiplicar y que empecemos a participar más activamente. Y tal vez la primera recomendación es en esa línea de perderle el miedo a usar la palabra derechos humanos como industria, como sector, como empresa, porque como tú bien lo decías, desde hace un tiempo, el uso de la palabra derechos humanos se ha acuñado a ciertos grupos o sectores que no necesariamente, digamos, son dueños, y todos somos parte y somos merecedores de poder hablar de derechos humanos, y por eso es importante tomarnos esa autoinvitación de no necesariamente esperar a que estos foros se den, pero hacerlo proactivamente con nuestros actores clave, importantísimo. También basarnos en las mejores prácticas mundiales que existen y que están a disposición de todo el mundo. Lucía ponía algunos ejemplos de cómo uno puede simplemente googlear y encontrar las mejores prácticas de diferentes sectores. A veces mucho de la percepción que existe es que requiere una gran inversión para poder adoptar estas mejores prácticas. Sin embargo, solo tomarnos el tiempo de buscarlas, hacer un análisis interno, podemos notar que hay elementos que es fácil incorporarlos a las acciones que tenemos día a día. La tercera recomendación es tener la apertura de sentarse a dialogar con todos. No todos vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, pero eso enriquece el actuar a nivel individual y de las empresas, porque a veces solo con dialogar con todos podemos mejorar y aumentar el alcance de las acciones, que yo diría que hay muchísimos puntos en común con muchas organizaciones y grupos. Simplemente a veces el enfoque es solamente encontrar esos puntos donde nos separa, y posiblemente así va a ser mucho más fácil lograr un desarrollo para la región. También participar activamente en cámaras y gremios, porque hay buenas prácticas que se están implementando ya a nivel regional, que están haciendo muchas dinámicas a nivel internacional, que nos están trayendo buenas prácticas a los países donde estamos, y al participar activamente no solo promovemos que le subamos el nivel a lo que ya se está dando, sino que aseguramos que también nuestras empresas tengan ese compromiso, no importa el tamaño de empresa que seamos. Y por último, tal vez comentarles una experiencia personal. Acabo de leer un libro de Ari Wallach,
que lo pueden buscar, que se llama Largo Plazo, y es como nosotros como primero seres humanos individuales y personas, luego instituciones, empresas, sectores, le apostamos al largo plazo. Yo creo que cada persona, si tuviera una visión de largo plazo, posiblemente tendríamos que hacer menos políticas, posiblemente tendríamos que hacer menos documentos, pero tendríamos mucho más claro que respetar los derechos humanos, trabajar en sostenibilidad, proteger el medio ambiente, tener prácticas justas de operación en todo nivel, es apostarle a largo plazo y es dejar un mejor espacio para las nuevas generaciones. Y esa tal vez sería mi mensaje final. Agradecida y un honor haber compartido con dos grandes exponentes en materia de derechos humanos y sostenibilidad. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Marina. Bueno, creo que con esto hemos terminado. Yo simplemente retomaría el tema de participar. En la ANDI tenemos el comité que les mencionábamos. En FECAICA se está estructurando también un comité. Así que si están en la región centroamericana, pues no tienen excusa para no participar. Y si están en Honduras, pues tampoco tienen excusa. Además del comité de la ANDI, hay un comité también de la cúpula empresarial que es el COEP, donde las gremiales participamos. Así que hay un espacio importante. Hay varias felicitaciones y básicamente hay mucho agradecimiento. Terminaría agradeciendo igualmente a Marina, a Lucía y a Susana por habernos acompañado.